Bueno, hola. Voy a hacer este vivo en continuación a lo que veníamos hablando antes de, de la unidad 5, con los periodos de sensoriomotor, bueno, los distintos periodos que planteaba desde Piaget. Que dentro de la unidad 5 tenemos lo que es el juego, el grafismo y lo que es el lenguaje. Un poco lo que vamos a trabajar hoy, lo que vamos a charlar y que vamos a seguir sumando al grupito que tenemos en Facebook, donde hemos desarrollado las otras unidades de psicología del desarrollo. Hacemos este vivo todos los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, ahí quedan grabados en nuestro canal de YouTube que tenemos de Sur Mendoza para que vayan preparando la materia. Ahí esperamos un ratito más para ver si se une alguien más y si no arrancamos. El vivo anterior habíamos hablado sobre el periodo sensoriomotor y ya hemos subido algunos videitos para desarrollar los otros en el grupito de Facebook, así que ahí los pueden buscar. También hay material para estudiar, hay resúmenes. Vamos a estar subiendo también modelos de exámenes sobre la materia. Ahora que ya se han habilitado las fechas probables que hay para poder rendir. Así que bueno, no tenemos como excusas. Bueno, voy a ir arrancando y quienes se vayan sumando cualquier cosa van consultando, van preguntando. Vamos a desarrollar en este vivo de parte de la unidad 5, que es el juego, el grafismo y el lenguaje. Bueno, para empezar vamos a trabajar sobre el juego. El juego lo tenemos que entender como una actividad lúdica, claramente, y de desarrollo propiamente del niño o de la niña. Es una actividad que va a ser placentera, es libre y creativa. Esas son tres palabras fundamentales, digamos, que debe tener este eje de juego y que debe garantizarse. ¿Sí? El juego como desarrollo fundamental del niño y de la niña, que va a permitir distintas habilidades a lo largo de su vida. Hay características fundamentales del juego. El juego se hace por placer, fundamentalmente. Se elige libremente. Exige una participación activa del niño o de la niña y fortalece el desarrollo social y la creatividad del mismo. Se halla como una base misma de la cultura. ¿Qué quiere decir con esto? Hace referencia a que los juegos que se realizan o que realiza el niño parten de una cultura misma, digamos, en donde va a estar jugando el niño y juegos específicos de esa cultura o de esa sociedad en la que vive. Bueno, esto que planteaba antes, el juego es fundamental para el desarrollo del niño, por ejemplo, porque va a generar habilidades de resolución de problemas, de relaciones entre otras personas, que van a permitir que se desarrolle de una mejor manera en la sociedad. Bueno, y tenemos tres tipos de niveles, que es lo que veníamos hablando antes en el vivo anterior, que desde el nivel sensorio-motor el juego va a ser a partir del ejercicio, en donde planteamos que el niño juega a partir del placer, ¿no? Todo lo que le genere placer con el juego es lo que va a realizar ese niño, a partir de este nivel sensorio-motor. Después tenemos otro eje del juego simbólico, que va a aparecer a partir de los 2 o los 3 años, y se va a ir progresando estos juegos a nivel dramático, digamos, no en el sentido de drama, sino que el niño va a poder generar distintos roles en el juego. Por ejemplo, esto de jugar a ser el abuelo, la abuela, la madre, el padre, algún hermano o hermana, el kiosquero, bueno, un médico, médica, doctora, etc. Después va a pasar va a iniciar una etapa operatoria, que van a aparecer los juegos de reglados o los juegos a partir de construcción. Los juegos reglados va a ser esto, qué sé yo, por ejemplo, las cartas, la rayuela, el dominó,
algún juego de mesa que tenga reglas y el niño deba adaptarlas para poder jugar. Y el juego de construcción, esto a partir de bloques, poder construir distintas cosas que van a llevar a que, bueno, que sea este tipo de juego que se haga en este periodo, que es el periodo de operaciones de etapa operatoria, digamos. Eso en referencia al juego. El juego es vuelvo a repetir, es un eje totalmente importante en el desarrollo del niño y de la niña en su proceso cognitivo. Y después partimos, que es otro eje especial y realmente esencial en su desarrollo cognitivo, es el grafismo. Que el grafismo se plantea en dos variantes. Tenemos el grafismo a nivel del dibujo y en el grafismo a nivel de la escritura. La escritura ahora no la vamos a desarrollar porque se va a dar más adelante en un nivel más desde la primaria y desde escolarización, pero bueno, ahora se plantea lo que es el dibujo. Bueno, y el dibujo plantea y representa aspectos y fenómenos de la realidad del niño. El niño a partir del dibujo va a poder representar situaciones de su realidad en las que convive, ¿sí? Y hay distintos. Tenemos el garabateo, que se va a dar a partir del año, año y medio, los 2 años. El niño va a realizar tramos variados, desordenados, irregulares, y el fin de esto es generar placer por medio de la acción motora. Lo que sí no hay una coordinación visomanual, digamos, visomotor o manual. Esto de mirar mientras escribimos no existe en el niño. Sus trazos son desordenados. Después aparece el simbolismo arbitrario, que se va a dar a regir a partir de los 3 años. En los 3 años va a haber un control del gesto motor, esto de controlar la mano y demás para poder realizar los distintos trazos. Va a haber una coordinación, esto visomanual, que va a poder el niño o la niña poder mirar lo que está escribiendo, y va a aparecer la intención de figurar o representar algo. Esto voy a dibujar un auto, o mi casa, etcétera, es a partir de una función simbólica, así se va a dar. Después tenemos otra etapa de lo que es el grafismo, que es el realismo subjetivo, que se va a dar a partir de los 3 a los 5 años, y acá van a aumentar los detalles, y los elementos que van a aparecer mejor representados en el dibujo, pero no va a haber su superposición, porque el niño antes, por ejemplo, dibujaba una casa y arriba le dibujaba un árbol. Ahora es como que va a distribuir mejor sus dibujos en el plano. También va a empezar a dibujar lo que es escenas y paisajes, va a poder delimitarlos, es decir, delimita lo que es la tierra del cielo, pero dice que plantean en este nivel, sobre todo en el realismo subjetivo, que no hay profundidad, o sea, sigue habiendo una segunda dimensión, no hay tercera dimensión en esto, y existe transparencia, entonces el niño va a poder, por ejemplo, dibujar una casa, y dentro de la casa o de las paredes de la casa vamos a ver que hay una mesa o un mueble, porque en su dibujo hay transparencia. Y aparece el movimiento, o sea, va a ser como un movimiento en el sentido de que si dibuja un auto va a ser un camino, o si una casa va a haber una chimenea con humo, va a tratar de dibujar o representar el movimiento en sus dibujos. Después también va a aparecer en esta etapa del grafismo el realismo objetivo, que se va a dar de los 7 a los 14 años, y va a prestar el niño en este espacio, digamos en este estadio, una rigurosa atención a lo que está dibujando. Va a tratar de hacer lo más similar posible a lo que quiere representar, ¿sí? Va a ser más natural, digamos, su dibujo. Y va a representar, bueno, el mundo tal cual y como lo ve, ¿sí? Va a haber una representación tridimensional también, va a existir el movimiento en esto y la perspectiva, esto de hacia el horizonte o en vertical. Bueno, va a representar esto a partir de los 7 a los 14 años. Esto sobre todo va a pasar en el nivel del grafismo. Estos 3 ejes que vamos a hablar hoy son realmente importantes para el desarrollo del niño y del niño de la niña, y son fundamentales para poder rendir la materia también, sobre todo en esta unidad que es la unidad 5.
Y por último, vamos a hablar sobre el lenguaje, que el lenguaje lo que plantea acá, sobre todo en este eje, que el lenguaje es innato, ¿sí? Es una lengua natural. Y como personas, en este caso el niño o la niña, somos seres sociales. Entonces sí o sí necesitamos poder comunicarnos y expresarnos con el otro, con la otra. Y todo esto va a estar condicionado. El lenguaje en particular está muy condicionado por su cultura, por su entorno. En este sentido, que es lo que quiere expresar, digamos, que a partir de si tiene una familia alfabetizada, en esto se quiere decir que la familia, si lee, si el niño ve que escriben, que se leen cuentos, que se hacen compras, se hace la notita para ir al supermercado, le va a ser mucho más fácil poder comunicarse y poder tal vez avanzar un poco más en su lenguaje que en aquellas familias tal vez en donde el niño o la niña está inserto y esto no se produzca. Esto también mucho más adelante se va a traducir en las dificultades que ese niño o esa niña va a tener para poder lograr una lectura y una escritura alfabetizada en la escuela. Bien, y sobre todo esta interacción, digamos, esta estimulación tiene que venir desde la familia y se va a dar todo a través de la interacción que tengan con ese otro o esa otra adulta y el juego. Y se va a describir, Piaget va a describir en este momento del lenguaje en dos fases. El lenguaje egocéntrico y el lenguaje sociabilizado. El lenguaje egocéntrico lo que plantea sobre todo Piaget es que el niño o la niña va a hablar para sí mismo o para sí misma, digamos, y no va a tener idea de con quién está hablando. O sea, el placer para él va a ser solamente poder vocalizar o poder hablar, ¿sí? En cambio, el adulto, cuando uno ya va creciendo y desarrolla, el adulto piensa lo que va a decir y amolda su lenguaje al contexto y a la interacción que quiere tener con el otro o la otra. Para el adulto es muy importante el interlocutor, ¿sí? Para el niño o la niña no, en este nivel egocéntrico, en este lenguaje egocéntrico. Y el lenguaje egocéntrico se desarrolla en tres niveles. Tenemos el nivel de la repetición o ecolalia, se llama. El niño va a repetir sílabas o palabras que ha escuchado, aunque no las conozca y aunque el interlocutor no esté presente. Es el placer de solamente repetir, ¿sí? El placer de hablar sin preocuparse si hay un interlocutor o si hay alguien que lo esté escuchando. Después, el monólogo va a ser que el niño habla para sí mismo, como si estuviera pensando en voz alta, no se va a dirigir a nadie y las palabras van a servir para acompañar sus acciones, ¿sí? Acá se van a generar dos consecuencias re grandes, en el sentido de que el niño, en una de las consecuencias, no va a poder hablar sin estar en movimiento, sin haber una conducta. Y la otra consecuencia va a ser que va a utilizar las palabras para producir lo que la acción no puede realizarse por sí misma, ¿sí? Algunas de estas dos consecuencias van a existir. Una es que el niño está obligado a hablar mientras esté haciendo alguna acción, o va a utilizar palabras para producir lo que la acción no puede realizar por sí misma. Y el tercer nivel va a ser el monólogo en parejas o colectivo, que es lo mismo que planteaba antes, en este sentido de que el niño va a hablar o la niña va a hablar para sí misma, que no le va a interesar el interlocutor, y tiene estos dos tipos de consecuencias, pero al ser en parejas o en colectivo, es como que varios niños o niñas que se junten a jugar van a estar hablando todos a la par o todas a la par, pero ninguno va a estar compartiendo una charla con el otro o con la otra, sino que van a hablar por el solo hecho de sentir placer y de estar tratando de comunicar lo que están haciendo a partir de su conducta. Bueno, y después saltamos al lenguaje sociabilizado, ¿sí? En esto plantea también tres ejes que tenemos. La información adaptada, que el niño va a intentar comunicarse con su referente o con el otro para realmente mostrar una intención y para que ese interlocutor capte lo que quiere decir ese niño o esa niña
y cambie su conducta o actúe a partir de ello. Si el niño no ha podido o la niña expresarse bien, va a intentar de varias formas poder realizarlo para que el interlocutor lo entienda lo que quiere interpretar. Y acá se van a poder producir un diálogo, va a haber un intercambio o una discusión, ¿sí? O colaboración a esto lo que está solicitando el niño o la niña. Por otro lado, va a también surgir la crítica burla, que en realidad esto va a salir como una satisfacción propia del niño o de la niña, de su ego personal, ¿no? De tratar de denigrar a la otra persona, una superioridad del yo. Bueno, es como poco intelectual, en realidad esto de la burla y la crítica, y lo va a hacer con un solo hecho de impulsividad y de amor propio. Otro eje se va a dar que es el de orden, ruegos y amenazas, que acá se divide en dos, que es el de preguntas y respuestas. En el eje de pregunta van a solicitar una respuesta por sí mismo a lo que ellos están preguntando, pero hay que tener especial hincapié en esto de que la pregunta sea para el interlocutor y no que se la respondan por sí mismos, sino sigue siendo un monólogo, ¿sí? Y las respuestas van a ser dadas a las preguntas que les están sugiriendo o le están dando un adulto o una adulta, poder responder ante eso, ante alguna orden van a responder o a respuestas no dadas a través de un diálogo. Bueno, eso es los 3 ejes que se van a desarrollar en esta unidad particular, que es la unidad 5. Parte de la unidad 5 ya la vimos, que eran los periodos sensorio-motor, las operaciones concretas, las operaciones formales. Y bueno, estos ejes eran de el lenguaje, el grafismo y el juego, que son fundamentales para el desarrollo cognitivo del niño y de la niña. Vamos a estar en el grupo de Facebook desarrollándolos más y compartiendo durante la semana un poco más de información sobre esta unidad y algún resumen específico. Así que bueno, los y las invito a poder unirse el próximo sábado al vivo y también participar de este grupo de Facebook para que vayan preparando la materia de psicología del desarrollo. Muchísimas gracias y nos vemos prontito el próximo sábado.